Listo, todo se encuentra habilitado. Bueno, muy buenas noches con todos. Como estaba programada nuestra tutoría para el día de hoy, me gustaría saber si Cristian, podemos empezar con el tema que quedó pendiente respecto a las cajas de ahorro. ¿Cómo está, Inge? Muy buenas noches. Sí, sí, por favor, ¿me podría ayudar con eso? Con gusto. Leí ya la normativa y bueno, sí existe una resolución ya emitida de forma legal a través de la a la CEPS. ¿Qué nos menciona esta normativa? Déjenme compartirles. Le voy a compartir la resolución. Les voy a dar el envío al chat para que todos puedan tener ya. Me confirman si ya pueden descargar. Ya está enviado, ¿ya? Entonces, eh, en la resolución que yo les acabo de compartir, ¿qué nos menciona? O sea, ¿cuál es la parte fundamental? Esto establece un nuevo marco normativo para todas las cajas comunales y también para las cajas de ahorro. Y detalla la conformación, también detalla la estructura interna, qué operaciones están permitidas, cuáles son los límites y cuáles son las obligaciones, con el propósito de reforzar el autocontrol y delimitar de forma clara cuáles son las funciones dentro del sector financiero popular y solidario. Primero, en cuanto a la naturaleza y la conformación, nos dice que son organizaciones que están integradas con personas que tienen un vínculo en común. Por ejemplo, pueden ser del mismo gremio, misma institución, mismo empleador, de las cajas de ahorro que se forman dentro de instituciones. Si pertenecen a un grupo familiar, puede ser de un mismo barrio. También socios de asociaciones legalmente constituidas, también socios de cooperativas distintas a las de ahorro y crédito, ¿ya? Y se constituyen por la voluntad de sus socios, quienes aportan recursos en calidad de ahorros, por eso son cajas de ahorro. Estas cajas, una particularidad que tienen es que no requieren personalidad jurídica, ¿sí? Entonces, les voy a hacer un breve resumen en un archivo para que podamos comprender de mejor manera. Buenas noches. Una vez, bienvenidos a la tutoría. ¿Quiénes se van? A ver, Buenas noches con todas y todos. buenas noches. Dame un segundito, por favor.
Listo, ya podemos ver. Entonces vamos a hacer un breve resumen para poder comprender bien esta norma. Entonces decíamos que tiene 3 puntos importantes en cuanto a, a la naturaleza. Son personas con un vínculo en común. También se constituyen por voluntad de los socios y también algo que es muy importante, ¿sí? Es que no requieren personería. En cuanto a la forma de gobierno o gobernanza y control, en cambio, tienen otras particularidades. ¿Cuáles son estas? Piden que tenga una normativa interna, ¿sí? Y esta normativa interna, ¿qué nomás tiene que regular? Tiene que regular lo siguiente. Tiene que regular la estructura de gobierno, por ejemplo, cómo va a estar estructurado, también cómo va a estar administrado, también cómo va a estar representado, también referente aquí el autocontrol, porque vamos a ver por qué tienen esta forma de gobierno, porque ellos tienen un autocontrol dentro de su gobernanza. También ellos tienen que hacer rendición de cuentas y también tienen la opción de cómo liquidarse. Les quedaría aquí, liquidación. ¿Sí? Estas en cuanto a su normativa interna, ¿qué nomás tiene que contener en cuanto a su forma de gobernanza? En cambio, ¿qué operaciones, y aquí viene la pregunta de Cristian, qué operaciones están permitidas? ¿Qué operaciones nomás ellos pueden realizar? ¿Sí? Solo pueden, miren esto, pueden captar ahorros y pagar créditos, pero a sus socios. ¿Ya? También pueden recibir financiamiento. ¿Cómo puede ser este financiamiento? Puede ser a través de ONGs, puede ser reembolsable o no reembolsable, pero tiene que estar destinado solo para el desarrollo. Este financiamiento puede ser por parte del Sistema Financiero Nacional, cooperación nacional o internacional. También puede operar, solo tiene que operar en una sola oficina, ¿sí? Y esta oficina obviamente tiene que estar dentro de el lugar de residencia de la asociación, del barrio, como les había comentado también, del grupo de personas que voluntariamente deciden conformar esta caja, ¿sí? Y solo puede, y adquirir, también puede adquirir activos fijos. Repetir, por ejemplo. Pero estos activos fijos tiene una particularidad.
en sus estados financieros no pueden exceder del 10% del total del activo. Es decir, el resto del activo tiene que estar conformado por el activo corriente, por los ahorros, pero no por activos fijos. O sea, ellos no pueden tener concentrado todo su patrimonio en propiedades, ni bienes muebles ni inmuebles. ¿Sí? Y ellos pueden manejar, nosotros en cambio en las cooperativas de ahorro y crédito podemos abrir varias cuentas, ¿no es cierto? En cambio aquí solo pueden manejar una cuenta por socio y no pueden exceder los límites establecidos en las normas de prevención de lavado de activos. ¿Sí? Dentro de las restricciones, en cambio, que ellos están limitados a poder realizar, ellos no pueden captar fondos de terceros, ellos tampoco pueden otorgar créditos a terceros, ni, ni avales, tampoco pueden otorgar garantías, ¿sí? Tampoco pueden emitir tarjetas, ellos trabajan sin tarjetas, sin giros. Ellos también no pueden hacer pagos ni recaudaciones, como lo que normalmente podemos hacer dentro de una cooperativa de ahorro y crédito, ¿sí? Ellos tampoco, que no pueden tener sucursales, ¿sí? Ellos no pueden tener otras agencias o realizar actividades financieras fuera del ámbito permitido, ¿sí? Tampoco no pueden invertir, ¿sí? En el capital de otras entidades financieras. Y también no pueden realizar actividades establecidas en el artículo 13. En el artículo 13 de esta misma norma. Ahora, ¿por qué mencionamos y si han tomado la decisión interna de ya no tener como clientes a las cajas de ahorro? Es por los riesgos que pueden conllevar el mantener estos fondos, pero es una decisión interna, ya que algunas cajas de ahorro, a pesar de que no requieren tener personería jurídica, sí la tienen. Entonces vamos a hablar también un poco, ¿sí? De este tema, ¿no? De por qué las cooperativas, Yuri, tienen... Buenas noches con todos. Yo tenía una consulta. Si bien hay estas restricciones, pero con respecto a las captaciones, ¿será que pueden hacerlo? Menciono esto porque en mi localidad sí tenemos algunas cajas que si bien es cierto, están en una localidad, pero están captando recursos de terceros, digamos. Entonces, no sé si eso está permitido o no. Claro, según la norma no está permitido. O sea, según la norma no está permitido y nos estaríamos yendo en contra
aquí estábamos en las restricciones, lo que ellos no pueden hacer. Entonces, en sí la cooperativa no, al ser, no es parte de la caja de ahorro, entonces no tendría el problema en sí, pero sí la caja de ahorro. Lo malo de esto es que ellos no, como tienen un autocontrol, no tienen entidad ahorita quien les regule. Entonces, justo de eso es lo que vamos a hablar, Yuri. Y sí me gustaría escucharles porque ustedes son quienes están en el día a día dentro de sus instituciones financieras más que nada y nos pueden aportar muchísimo a comprender qué actividades o qué plan de mejoras podrían optar dentro de sus instituciones para que puedan de alguna forma determinar el grado de riesgo de mantener estas cuentas y si el beneficio en sí de mantener esos fondos se justifica para correr ese riesgo, ¿ya? Entonces, ¿por qué no pueden tener cuentas en cooperativas de ahorro y crédito? Porque en esta resolución establece el marco de autonomía, autocontrol y también existe una delimitación. Dicen que ellos son autónomos, tienen autocontrol y delimitación operativa muy precisa. En cuanto a la naturaleza jurídica que tienen las cajas de ahorro y operativa muy diferente. Por ejemplo, las cajas de ahorro no son entidades financieras formales, ¿sí? Ni tienen personería jurídica pública. Por lo tanto, no están sujetos al control financiero formal ni al marco de la supervisión prudencial. Aparte, imagínense, no cumplen los requisitos regulatorios exigidos por la ley para tener cuentas como clientes en otras instituciones del sistema financiero nacional. Esto a partir de la emisión de esta norma. Sí, porque muchos ya abrieron sus cuentas antes. En cuanto a el autocontrol y autonomía, el artículo 6 de esta norma menciona que las cajas se rigen por el autocontrol y no tienen supervisión directa de las sedes. Aclaran este particular. ¿Y esto qué implica? Que tanto las operaciones como los fondos deben mantenerse dentro del ámbito de su propio control, ¿sí? Y no tienen que tener intermediarios, ¿sí? Estos intermediarios pueden ser a través de entidades financieras formales, como las cooperativas de ahorro y crédito, o también los bancos. En esta norma también tienen prohibiciones expresas, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Se prohíbe a las cajas de ahorro realizar cualquier operación que no esté escrita en el artículo 13 de esta norma. Y ahí nos quedamos. En el artículo 13 no está incluido entre las operaciones permitidas la posibilidad de abrir cuentas en instituciones como por ejemplo las cooperativas. Además establece, ¿sí? El abrir una sola cuenta de ahorro en la misma entidad, es decir, en la misma caja, y su monto máximo no puede exceder el 5% del total de depósitos que mantenga la entidad. Eso es lo que permite la norma, que ellos mismos guarden sus fondos. Y esto hace referencia a las cuentas individuales de los socios que tenga dentro de esta caja y no a las cuentas institucionales que ellos mantengan en las cooperativas. ¿Sí? ¿Qué riesgo corre la cooperativa? Uno de los principales riesgos, el riesgo de identidad y el riesgo de control. ¿Por qué? Porque esto permite que estas cajas que tienen cuentas en las instituciones en cooperativas de ahorro y crédito podrían diluir, quitan por completo el principio de autogestión comunitaria, porque ya están poniendo los fondos en un tercero. Y exponer sus fondos a riesgos externos y ajenos a la caja. También ya se confunde la naturaleza, ¿sí? Porque, por ejemplo,
está prohibido en los artículos 144 y 158 del Código Monetario y Financiero, ¿sí? Respecto a estos dos artículos, rigen específicamente entidades financieras formales, ¿de acuerdo? Entonces, aparte, la prohibición de captar recursos de terceros, por ejemplo, ¿qué nos dice la norma? Que las cajas de ahorro solo pueden operar entre sus propios socios. O sea, tener cuentas institucionales en cooperativas podría interpretarse como una forma de captar, puede ser también manejar o transferir recursos a terceros, lo cual en la norma está expresamente prohibido. ¿Esto en dónde está? En el artículo 14, numeral 1. ¿Cómo ustedes creen que cada una de sus instituciones ha manejado esta norma? Yo creo que nos vamos al hecho de, existieron cajas que ya venían, tenían personería jurídica, sí, y antes de la emisión de la resolución ya tenían sus fondos, tal vez por seguridad en otra institución financiera. Pero la decisión de cerrar o liquidar ya estas cuentas ya queda a decisión de cada gobierno, de cada cooperativa. No, la SEPS no dice ciérrele ni no ábrale. A quien le norma es no a la cooperativa de ahorro y crédito, sino a las cajas. Le dice, usted no puede hacer esto, pero si ya lo hace, incumplen. Y como no tiene un órgano rector que de forma directa esté controlando que se cumpla todas las prohibiciones y las actividades que estén permitidas, le dejan a la caja de ahorro como su propio control y no hay auditoría, nada. Simplemente quienes ejercen el control son sus socios. No sé, Cristian, si pudimos un poco aclarar este tema. Bueno, en realidad creo que durante esta semana, tanto usted como mi persona hemos tratado de identificar cuáles han sido los puntos claves para determinar el problema que se vino atrayendo en base a las cajas de ahorros, las cajas comunales. Sabíamos muy bien que estas cajas de ahorros, cajas comunales, podían solamente generar un movimiento económico de hasta $10,000, que es lo que la normativa les permitía. Entonces, como usted nos indica, dentro del sector cooperativo generan un riesgo para la institución financiera donde esta cuenta fue aperturada, esta captación bajo los representantes que la misma tenga. Y digamos, si estas cajas de ahorro mismo desean ser realizadas o trasladar, perdón, su dinero a un banco, lo podrían hacer sin ningún problema. Porque hay una parte bien interesante en lo que dice en el artículo 13, de lo que decía que sus activos no pueden superar el 10% de su capital, porque igual ellos dentro de lo que respecta a la inversión dentro de las cooperativas, ellos no podrían hacer. O sea, yo le entiendo desde el punto que si ellos aperturan con $10,000, su dinero debería permanecer ahí captado hasta que ellos deseen ver qué hacen con su dinero, ¿verdad? Claro, y ellos están obteniendo incluso beneficios financieros porque ustedes les deben pagar interés. Claro, es que igual como usted mismo dice ahí, hay una parte de lo que dice de la autonomía jurídica de ellos, o sea, es una parte relevante. ¿Por qué? Porque ellos no pueden invertir con nosotros, pero su dinero gana intereses. Ajá. Entonces, lo que a nosotros directamente, ¿cómo le podría, bajo la norma de control, generaría un riesgo? Porque en realidad a las cooperativas del segmento uno le genera un riesgo. Podríamos decir que a una cooperativa de un segmento 3, ¿por qué? Porque se identificó que por medio de estas cajas de ahorros estaban ingresando dineros mal habidos, desde el artículo que más o menos identifiqué yo. Entonces, Claro, no, lastimosamente, lo que ahorita la normativa era que se estaba regulando es para evitar estos ingresos de estos dineros y evitar que las cajas de ahorro sean mal utilizadas. claro. Incluso, Cristian, imagínense que ustedes como su cliente no son los socios de la caja, sino es la caja jurídica como tal. Ustedes no podrían incluso
intervenir directamente sobre sus fondos, es decir, justifiquen, porque ellos ya tienen su operación, viene de los socios y es de ahorro. Entonces, y ellos tampoco es que están normados como para que la UAFE de igual forma intervenga. Porque incluso yo estaba averiguando, digo, ¿y qué pasa si ellos directamente, o sea, abrieran una cuenta BCE, o sea, se manejen con el Banco Central? Pero en el Banco Central también recordemos lo que nos dice en la norma expresa, de igual forma, que el Banco Central del Ecuador presta servicios financieros, pero de forma exclusiva a entidades reguladas y bajo normativa específica, ¿sí? Y estas cajas, ¿qué pasa? No tienen personería jurídica, o sea, pueden tener U, sí, pero esta personería jurídica, entendamos algo bien, ¿no? Es persona jurídica, tal vez sí, pero estas cajas no tienen personería jurídica reconocida, pero por autoridad pública. ¿Ya? Pueden tener UCSI, pero no tienen el reconocimiento de una autoridad pública. Y no están sujetos a supervisión prudencial. O sea, no tienen supervisión de nadie. No cumple con ninguna condición ni para que tengan una cuenta en el Banco Central, peor en una institución financiera. Pero, ¿qué sí podrían hacer? Si ustedes de pronto forman parte, alguien de alguna caja de ahorro, ¿cuál sería la solución? O sea, ya para las cajas, ellos, como menciona en el artículo 13, ellos pueden abrirse una cuenta de ahorros dentro de su propia caja y manejarla desde ahí, sus propios fondos. No pueden tener ninguna cuenta institucional en ninguna entidad del sistema financiero formal, ni bancos, ni cooperativas. Disculpe, Dígame, una Diana, consulta. ¿Cómo abrir una caja de ahorros dentro de su propia casa? No entiendo. una caja de ahorros, una cuenta de ahorros. Ya, por decir, ya, yo tengo una caja de ahorros, yo abro una cuenta en la cooperativa Riobamba y para manejar ahí mis fondos. Está diciendo que eso ahorita ya está prohibido. Prohibido para las cooperativas, pero no para las cajas de ahorro. En las cajas de ahorro, la norma expresa les dice que ellos lo que podrían es abrir una cuenta de ahorros dentro de su propia caja. La norma les permite. No sé si el vender. Y que otra parte fundamental en la que usted indicaba era que ellos no reciben giros, pero en la otra parte indican a que ellos pueden recibir ingresos nacionales o internacionales, digamos que podría ser que reciben una donación, entonces de alguna, bueno, de alguna, algo que esté fuera del país. Entonces ellos quisieran justificar de esa forma, pero lastimosamente usted sabe que las cajas de ahorros dependen mucho de sus ahorristas, las personas que conforman en sí la caja de ahorros. Esto en realidad es un riesgo para las cooperativas del segmento uno. Es un riesgo muy grande porque como le indicaba, desde que se determinó que por medio de estas cajas estaba habiendo dinero mal habido, lastimosamente las cajas de ahorros empezaron a frenar un poco su movimiento. Entonces ahora lastimosamente, yo pienso y creo que la SEP debería tomar cartas sobre el asunto claras y determinar de qué forma en sí van a trabajar estas cajas de ahorro, de qué forma financiera optable si podrían generar movimientos económicos de ello. Entonces, como ese día yo le hice una preguntita, era, ¿qué opción ahorita le podríamos dar a nuestros socios que manejan cajas de ahorro? Entonces, lastimosamente, si la normativa no nos permite, deberíamos deslindar a esas cajas de ahorro de nuestras cooperativas. Directamente, claro, a la caja como tal, sí. O sea, no hay alguna opción como para poder mantenerlas, más que nada por el riesgo. Y porque no tienen una entidad que les supervise, que haga supervisión y control al movimiento eh, de fondos, especialmente por temas de lavado de activos y todo. Entonces,
al no ser entidades financieras reguladas ni supervisadas, no pueden operar con sus fondos dentro de una entidad financiera. Esta es la recomendación de la norma. Entonces, yo creo que ahí de pronto si ustedes toca atender a una de estas clientes que deben tener su representante legal, explicarles un poco, ¿no? De que no es una decisión solamente de la cooperativa, porque incluso no está dentro de nuestros principios de cooperativismo el hacer esto, sino que ellos ya tienen norma expresa, ya tienen tanto una normativa, tanto de las actividades que ellos no pueden realizar, como de las actividades que ellos sí deben realizar. Entonces, creo que más bien invitarles al cumplimiento de la norma, aunque es un tema un poco complicado. Yo creo que depende de la voluntad que tenga en este caso la cooperativa de si a seguir trabajando con ellos o no, pero yo creo que esta voluntad debe basarse en un análisis de riesgos que involucra tenerle como cliente. Porque incluso el régimen, cuando nosotros leímos un poquito de la norma y yo les mencionaba, ellos al tener el autocontrol comunitario, o sea, ellos mismos se manejan, implica esto que los recursos deben manejarse de forma interna, sin intermediaciones bancarias ni cooperativistas. El financiamiento externo que decía Cristian, estos sí pueden recibir financiamiento, ellos, la norma les permite, pueden ser fondos de desarrollo, de fortalecimiento, pero si estos fondos tal vez son de forma en efectivo, es un financiamiento que viene en efectivo, como por lo general estas cajas se unen para desarrollar alguna actividad productiva, cultivos, em, entre otros. Entonces, ellos tal vez lo que deberían hacer es esos fondos directamente eh, no pasarlos por medio de una intermediación financiera como tal, sino más bien utilizaría otros recursos para que mediante tal vez un contrato directamente se pague al proveedor, a quien nos va a dar las semillas, a quien nos va a dar la capacitación, y de esa forma ellos podrían manejar así sus fondos, porque yo algo que no logro entender es que imagínense, todos nosotros que trabajamos para una entidad, en las cuentas recibimos nuestros fondos, ¿no es cierto? Entonces hay esa conexión en todo el sistema bancario hasta para recibir el financiamiento externo, pero ellos al no tener esta conexión, si les dan fondos deben recibir en cheque y para cambiarlo, ir a cambiar el cheque y llevarse el dinero en efectivo a sus cajas. Entonces eso como que me queda, me queda esta norma un poquito debiendo porque para la persona que esté ejerciendo ahí la contabilización va a ser complicado. O también para el gerente. Mayrita. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. En realidad es así como usted dice, ¿no? Es un poco complicado el tema de las cajas de ahorro. Bueno, nosotros, como parte de la economía popular y solidaria, en Jardín Azuayo brindamos como que capacitaciones a las cajas de ahorro, por ejemplo, el mantener primerito con el tema del fortalecimiento del liderazgo, el manejo de actas, reglamentos y todo como para que esté un poco más formalizado y regulado, entre ellos al menos. Y, y si es pues complicado, como usted dice, claro, ellos manejan en el colchón bank, digamos así, sus recursos, porque o se dividen entre ellos y se prestan, porque bueno, a mí me pasó un caso particular con una caja de ahorro de Biblián. Ellos recibieron dinero, bueno, entre dos instituciones. La una fue la prefectura y la otra fue una ONG que les dieron justamente para temas de semillas, para el tema de crías de animales menores y todo, porque era la actividad económica a la que la señora se dedica.
Entonces ellos decían, no, pues ya nos están dando la plata y si compramos todo y nos gastamos y luego nos quedamos sin dinero y nos toca de nuevo aportar a nosotros, mejor no nos gastemos todo. Empiezan a prestarse el dinero, forman la caja de ahorro y comienzan ellos mismos a prestarse y a pagarse su interés, digamos así. Pero sí era riesgoso que ellos, las señoras veían el hecho de, y ahora, y si le guardamos, no sé, en una caja fuerte o nos prestamos entre nosotros. No había un control contable en sí o una persona especializada que les lleve la contabilidad porque prácticamente eran las señoras nada más. Y también el riesgo, entonces ellas decían, el hecho en una institución financiera está más seguro el dinero y como que podemos tenerlo también contabilizado, digamos así, o sea, saber exactamente cuánto es lo que tiene. Ellos lo que manejaban era muy, em, particularmente en un cuadernito, sus apuntes, como no eran muchos socios, como que era más fácil para ellos manejarlo de esa manera y no se prestaban igual para mucho tiempo, para ellas también poder establecer un control de la fluidez del dinero, pero era eso, ¿no? Entonces ellas también manejaban el hecho de que se nombraban, por ejemplo, las representantes, presidenta y administradora, y abrían una cuenta a nombre de una de ellas y con las firmas conjuntas, de hecho que si es que necesitan retirar el dinero, necesitan estar las dos presentes para retirar y como establecer un control, porque lleva a eso el hecho de que no puedan abrir ellas jurídicamente la cuenta y también, como usted dice, un riesgo también para la institución financiera porque se presta, el hecho que no haya un control se presta para muchas cosas ilícitas también. Entonces, es lo que pudimos nosotros ver de una caja de ahorro. Y es complicado porque, claro, hay gente que lo utiliza de cosas negativas, pero también hay gente que busca como que cuidar ese dinero porque les costó mucho recibir ese dinero, luchar para que les den, les ayuda y luego no poder o perder ese dinero, tal vez, no sé, con un robo o algo de eso. Entonces sí, sí es un poco complicado ahí y sí hay muchos vacíos también en la norma para el manejo de ese efectivo. Gracias, gracias Melita por compartirnos de esa experiencia. Como les decía, ustedes son quienes están en el día a día y esto de abrir una cuenta en nombre como del jefe encargado, gerente de la caja de ahorro, con firmas conjuntas, es excelente, ¿no? O sea, sería como una forma de controlar. Sin embargo, si estas personas ya manejan una fluidez de efectivo un poco alta, yo creo que ahí la justificación sería un poco complicada, pero es una opción. Así las cooperativas igual tienen clientes, pueden captar de alguna forma esos fondos y ellos también no manejarían, como dice Merita, en un colchón bank. Y también ellos al tener el dinero de esta forma también es otro riesgo para las cajas, ¿no? Puede haber un uso mal debido de los fondos. Jesús, tal vez también creo que quiere aportarnos algo. Jesús, creo que estamos con un poquito de intermitencia en el internet, no lo escuchamos. Yuri, tenga la verdad. Sí, en este marco yo solo quería contar una experiencia que tuvimos en bueno, es una comunidad indígena. Entonces, acá hay la gestión comunitaria del agua. Entonces, las personas que se manejan del agua tenemos estos recursos. Y efectivamente, por la ausencia, yo creo que hay un vacío en esta parte para estas organizaciones comunitarias o de cajas que pueden estar en función de este trabajo comunitario y no nos permitían abrir. Entonces se abrió a nombre del presidente y del tesorero. Pero lamentablemente, bueno, por cosas de la vida, el tesorero fallece y estaba a nombre de él. Entonces, y justo tenía como una relación, digamos, compleja en su vida familiar.
Entonces dice, no, pues ese recurso que era del señor le pertenece a la viuda, pero eran recursos de la comunidad. Entonces sí se vuelve complejo y sí me parece oportuno que, si bien es cierto, hay otras instituciones que podrían estar manejando entre cajas, pero por la seguridad también sí se podría ver otros espacios, pero sí, sí hay casos así de los que les comento. Claro, es que al momento de abrir una cuenta conjunta, el uno es titular y el otro se convierte en cotitular de la cuenta. Entonces es también dueño de la cuenta y si algo pasa como dice Yuri, eso le digo, ¿sabes? A mí la norma me deja debiendo porque en vez de solventar me generó más inquietudes, más dudas. Sin embargo, esperemos que de alguna forma puedan reformar o hacer un alcance a la norma porque como mencionó ya Merita, hay cooperativas de productores que generan estas cajas de ahorro porque reciben fondos que les va a ayudar a subsistir, a mejorar. Y creo que ese es el objetivo primordial de la economía popular y solidaria. Entonces, esperemos que esto mejore en algún momento. No sé si alguien más quiere compartir algo, si no, quiero preguntarles cómo les está yendo con la tarea. A mí me gusta retroalimentar el proceso y no solo revisar al final la tarea, sino ver cómo están avanzando, si ha habido algún inconveniente o si alguien quiere presentarla en este momento para poderla revisar. Inge, buenas noches. Y yo tenía una pregunta. Bueno, Natalie, dígame nomás. Eh, Mira, ya estábamos revisando el plan de cuentas y está aproximadamente entre 38 hojas y yo pensaba resumirle las más importantes porque, digamos, hay una cuenta principal y de esa cuenta principal hay mucho más cuentas. Pensaba dejar las cuentas principales dentro de ese plan de cuentas. A ver, déjenme ver el enunciado de la tarea investigativa. Y según lo que revisé también, el plan de cuentas, su última actualización fue en el año 2023. 2023. ¿Y de qué año está subido en el aula virtual? ¿Sí está el actualizado? No, o sea, les decía que eso yo consulté y me salía que la última actualización fue en el año 2023. Sí, sí, es correcto, correcto. Pensé que estaba el desactualizado en el aula virtual. A ver, para el punto 2 me menciona Natalie, ¿verdad? Sí, en el que nos decía que consultemos el plan de cuentas que se encuentra o sea, La que que nos da, en ajá, general. Ya, a ver, estimados posgradistas, no nos confundamos, ¿ya? Cuando en el punto 2 les decimos que analicen la estructura del... Déjenme, les voy a compartir el documento del deber, porque yo creo que me deben estar odiando, porque son tantas hojas y no es mucho lo que tienen que hacer. En realidad, aquí en el punto 2 pide que se haga, se analice la estructura del catálogo único de cuentas según la CEPS y cuál es la clasificación. Por ejemplo, En mi grupo, por ejemplo, le cogimos, por decir, lo que me viene por las cuentas es código 1, 2, 3, 4, 5, 6 que se refiere a activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de oro. Solo un resumen nomás le pusimos nosotros. exacto, porque recordemos que cuando aquí ustedes ponen en el significado de la codificación numérica, ustedes tienen dentro denme un segundito, se trabó. Dentro de el significado, ustedes encuentran cuentas de primer nivel, que es del activo, es del grupo contable. Y tienen el segundo nivel, que ya es el subgrupo, que es el activo corriente, que tienen que poner activo como, y de ahí tienen de tercer nivel, que es cuentas el general, que es efectivo y equivalentes del efectivo. Y
el grupo de cuarto nivel, que ya son cuentas específicas, es decir, dentro de efectivo y equivalentes del efectivo tenemos caja general, si tenemos alguna cuenta en una institución financiera externa, cooperativa, puede ser, o también puede ser en otra cooperativa, ¿no? Puede ser Cooperativa Jardín Azuayo, Banco del Austro, Banco de Guayaquil, Cooperativa YEP, Cooperativa Riobamba, etcétera. Entonces, es como ya la cuenta específica donde nosotros mantenemos los fondos. Entonces, ustedes, este análisis solo pueden incluso utilizar un diagrama para colocar activos, cómo está compuesto el activo, tiene activo corriente, tiene activo no corriente, el activo corriente a su vez está conformado por exigible, disponible y realizable. Entonces vamos poniendo qué cuentas son del efectivo, qué cuentas, no, ni qué cuentas, solo efectivo y equivalentes del efectivo, el otro va a tener instrumentos financieros y etcétera. Solo vamos a llegar en esta clasificación, como dice, resumida, solo lleguemos hasta el tercer nivel, porque el primero es activo, pasivo, patrimonio. En el segundo tenemos activo corriente, activo no corriente, que son dos clasificaciones más, y llegamos hasta las cuentas de tercer nivel, que es tiene efectivo, después debe estar instrumentos financieros, después tenemos los inventarios, quienes tienen inventarios, etcétera. Y en propiedad, planta y equipo, ya solo tendrían propiedad, planta y equipo y activos intangibles. Entonces, no nos confundamos y no hagamos de gana muy largo la tarea, ¿no? Profe, buenas noches. Entonces, los que hicimos solo un resumen de activo, pasivo, lo que dice ahí literalmente, debemos aumentar lo que usted está diciendo. Exacto, la Que clasificación ahí final. nos pide solo de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. O sea, hicimos como un concepto, un resumen literalmente de la palabra, no con No, el resto de cuentas. por eso aquí dice la estructura del catálogo único de cuentas. ¿Cómo está Ujú. clasificado? Tienen aquí, por ejemplo, tienen activos, ¿verdad? Este es el primer nivel. Dentro de activos, déjenme ver, ¿no? Tenemos activo corriente y activo no corriente, ¿no es cierto? Dentro del activo corriente, por ejemplo, tenemos efectivo y equivalentes del efectivo. Y hasta aquí llegamos. ¿Qué otro tenemos aquí? Instrumentos financieros. Y listo. Ahora vamos del activo no corriente, que aquí viene, aquí solo hay propiedad, planta y equipo. Y dentro de propiedad, planta y equipo tenemos los activos intangibles. Y ya, no tienen que hacer nada más. Así del pasivo, de igual forma, tienen pasivo corriente, pasivo no corriente, el patrimonio, cuentas de ingresos, ingresos operativos, no operativos, y solo llegamos hasta el tercer nivel, para que no se asusten que tienen que ver de todo el catálogo único de cuentas. Eso en el punto 1. En el punto, dentro del punto 2, también tienen aquí cómo está el significado de la codificación numérica. Es lo que yo les había comentado hace algún momento. Aquí va el código, por ejemplo, el código 1 es del primer nivel y es del grupo contable. Fin, se acabó. El grupo, la codificación 1.01 es de segundo nivel y corresponde al subgrupo. Esto incluso lo pueden hacer en una tablita. Solo la explicación, todo puntual. Las diferencias, yo creo que con unas 3 diferencias estaría suficiente. Para quienes ya empezaron a realizar la tarea, eh, ¿qué diferencias de encontrar? Por ejemplo, en la finalidad, que en el catálogo único de las EPS, ¿qué finalidad tiene? Está enfocado en un control social, en un control solidario. En cambio, en un plan de cuentas comercial, está enfocado en maximizar los beneficios de los dueños, que en este caso son los accionistas. En cuanto a la misma estructura,
El catálogo único de cuentas de las SEPs, por ejemplo, es uniforme, es decir, para todas las entidades de la economía popular y solidaria. En cambio, en un plan de cuentas comercial es variable y es según el tipo de negocio, ¿sí? Incluso si mañana todos aquí nos uniríamos para hacer una compañía limitada, nosotros adoptamos nuestro propio plan de cuentas y decidimos qué cuentas utilizar, entonces se adapta. Eso es el comercial. En la regulación, el catálogo único de cuentas está regulada por la SEPS y un plan contable comercial, por ejemplo, es opcional y se adapta según el tipo de empresa. Y la codificación también podríamos colocarlo como una de las diferencias. Por ejemplo, em, podríamos decir que el catálogo único de cuentas que es emitido por la SEPS, esta codificación es emitida por la SEPS. En cambio, en un plan contable comercial es diseñado por cada entidad. Si yo quiero colocarle, por ejemplo, dentro de efectivo y equivalentes, utilizo solo una sola caja general o utilizo también una caja chica, se puede ir aumentando caja general, caja chica. Si tengo varias cajas de recaudación o puntos, igual voy incrementando y van variando los códigos. En cambio, en las SEPs no, ya tenemos todas las cuentas y ya todas están codificadas. Independientemente si lo utilizamos o no, ya tienen un orden y ya tienen un código. Eso nada más. Entonces ahí, por ejemplo, ya les di 4 diferencias. En cuanto a este punto, en el análisis crítico, aquí después de que ustedes ya leyeron el plan de cuentas, analizaron, dice cómo el catálogo único de cuentas contribuye a la transparencia y control en las organizaciones solidarias. ¿Cómo creen ustedes que contribuye? Por ejemplo, este primero estandariza los registros contables, y esto permite que todas las organizaciones de la economía popular y solidaria manejen la misma estructura, ¿sí? Esto también facilita la comparabilidad de información entre entidades. Ustedes tal vez han ingresado así como de curiosos a las SEPs a descargarse estados financieros de las cooperativas donde ustedes trabajan. O sea, el de la COPE, nada más. Pero si ustedes ingresan a las SEPs, por ejemplo, pueden descargarse de toditas las cooperativas de recreo, toditas. Y ustedes pueden hacer un análisis comparativo. ¿Por qué? Porque tanto el de la cooperativa en la que ustedes trabajan como del resto están elaborados con las mismas cuentas. Por lo tanto, la información entre ambas son comparables. ¿Sí? También, cómo también puede contribuir, de alguna forma permite realizar auditoría y una supervisión eficiente por parte de las SEPs, porque ya se manejan de forma uniforme. ¿Sí? Y también permite fortalecer el control interno y la rendición de cuentas frente a los socios y también a la comunidad, porque recordemos que es información pública. Entonces, ya les doy muchas ideas de cómo contribuye. Y en cuanto a qué desafíos enfrentan las pequeñas asociaciones para su aplicación, ¿cuáles serán los desafíos? Por ejemplo, puede ser la falta de personal capacitado en contabilidad solidaria, que es una contabilidad especial. em, Cuando no tienen acceso a herramientas tecnológicas, imagínense ustedes incluso la liquidación de créditos o transferencias. Yo cuando trabajaba, yo ya me sabía la cuenta de memoria y decía, hay que afectar a esta cuenta en las instituciones financieras. Entonces, es como que el sistema nos permite, yo afecto, hago una transferencia con afectación a una cuenta y el asiento contable ya es automático, ¿no? Nosotros vamos a ver aquí cómo funciona el sistema contable. En el caso de que se dañe, ustedes, ¿qué podrían hacer? Pero recordemos que ahorita tenemos herramientas tecnológicas que nos hacen absolutamente todo. Entonces,
Las pequeñas asociaciones, para poder aplicar este catálogo, muchas de ellas carecen de herramientas tecnológicas. Y ese es un desafío, el no tener, ¿no? De pronto les toca hacer en Excel, súper complicado, ¿ya? Y también estas pequeñas organizaciones tienen desconocimiento, por eso varias de las cooperativas, inclusive de las que ustedes están, yo he visto que tienen excelentes programas de capacitación para pequeñas asociaciones o incluso, yo sé que la Jardín Azuayo incluso les ayuda a formar asociaciones, ¿no? Si no estoy mal aquí, los posgradistas que pertenecen a esta cooperativa, ellos les dan asesoría para que conformen organizaciones sujetas al control de las SEPs. Entonces, eso es bueno, ¿no? Pero al no tener el conocimiento también es un desafío. Y algo que es también muy importante es los costos que vienen asociados con la implementación de los sistemas de cuentas contables adecuadas. Un sistema contable tiene un costo. Entonces, las asociaciones muchas veces no tienen los recursos al inicio especialmente necesarios para poder implementar estos sistemas contables. ¿Sí? Eso en cuanto al deber del análisis crítico y la bibliografía, de donde tienen, ya tienen la normativa de la SEPs, del catálogo único, y listo. He resuelto todo el deber. Señores y señoritas y señoras posgradistas, no es mucho. Recuerden que tienen hasta el día viernes. Cualquier novedad o inquietud, estoy a la orden. No sé si tienen alguna otra inquietud, tal vez que podamos solventar. Por mi parte, no, Inge, muy amable, le agradezco muchísimo. A ustedes por su tiempo. Créanme que yo les entiendo perfectamente. Les deseo una bendecida noche. Acaba de dar. Buenas noches, queda totalmente resuelta la mayor parte de dudas que nosotros como equipo teníamos. Mm, Jimena, cualquier cosa que necesiten, que no tengan claro, no duden, ¿sí? No duden en preguntarme. Mientras yo pueda servirles, gustosa de hacerlo. Que tengan una bendecida noche, disfruten de sus familias, que mañana será un nuevo día de labores. Igualmente, Muchísimas gracias, profe, y gracias por su gracias, apoyo, en buenas verdad. Hemos de estar noches. Buenas molestando. noches, profe. Gracias, profe. Hasta mañana, Inge, Dios le Muchas pague. gracias. Gracias, Inge. Que tenga una buena noche. Saludos, compañeros. Gracias. Gracias, profe.